Muy bien, vamos a hablar sobre teclados matriciales. Tenemos un teclado matricial. Vamos a ver qué es un teclado matricial. Un teclado matricial no es más que una disposición de pulsadores a través de filas y columnas. Lo que estamos haciendo es conectar pulsadores como si fuera si de una matriz se tratase. Puestamente de ahí proviene el nombre. Eh, Los pulsadores se ordenan en filas y columnas y nosotros intentamos pues utilizar esa disposición para inferir la posición del pulsador en el momento que nosotros la pulsamos. Eh, Esto es muy conveniente ya que permite utilizar una menor cantidad de conexiones para ese número de pulsadores. Por ejemplo, en esta imagen contamos acá con un pulsador de 16 botones, que es 4x4, en el cual solo se están utilizando 8 pins. Vemos como una parte de ellos se está utilizando para las filas, las conexiones del 1 al 4 se están utilizando para las filas, las conexiones del 5 al 8 para las columnas. ¿Cómo funciona un teclado matricial? Como su mismo nombre lo indica, pues una matriz. La forma en que esa matriz se puede leer o se puede interpretar en físico es de la siguiente forma. Por ejemplo, dice, la imagen muestra, a modo de algún ejemplo, una disposición rectangular de 4x4. Aunque el funcionamiento es análogo a otras disposiciones, al detectar la pulsación en la columna X y en la fila Y, sabremos que se ha pulsado la letra XY. Y para detectar cómo podemos leer esta matriz de pulsadores, lo que vamos a hacer es que tenemos aquí, es como si tuviéramos un pulsador individual. Primero lo vemos desde esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar el pulsador en pull-up. Es decir, un extremo va a ser una resistencia pull-up. Una resistencia pull-up es simplemente cuando esté en un estado de espera, pues, positivo. O como lo mismo es que simplemente se mantiene un estado alto. Es decir, cuando lo presionamos, lo que estamos haciendo es llevarlo a un estado bajo, si no se mantiene en un estado alto. Y vamos a tener energizadas todas las otras entradas. Para nosotros leerlo, lo que vamos a hacer es un barrido de filas. Este barrido de filas significa que vamos a ir poniendo en 0 voltios progresivamente una a una las filas. Cuando tengamos todas las filas de esta manera, cuando pongamos una fila a 0 voltios, vamos a leer cuáles de las columnas también están a 0 voltios. Entonces, las que estén se tomarán como si fuera un botón presionado. Es decir, que en esa tecla X, Y se ha presionado un botón. Y ya está. Entonces, cuando terminemos de hacer el barrido, regresamos al estado a cada una de esas filas, cada una de las columnas que estaban en estado, que ya quedaron en estado bajo, se vuelven a regresar en estado alto, todo se vuelve a repetir. Obviamente vamos a ver cómo conectaríamos esto a Arduino. Simplemente, como vemos, tenemos 8 cables, o sea, 8 conexiones que hacer. Entonces, 8 salidas para hacer conexiones. En Arduino, por ejemplo, simplemente podríamos establecer, ¿no?, de los pines digitales del 11 al 4, podríamos conectar estas 8 entradas. La verdad es la primera fila, desde la primera hasta la cuarta fila y desde la primera columna hasta la cuarta columna, que en este caso se toma como 5, ¿no? Solamente es para identificar, pero en realidad la conexión sería pues muy sencilla, simplemente conectar de manera ordenada cuáles son los pines que vamos a conectar a Arduino. Este es un ejemplo para un 4x4, para un 3x3 sería pues más o menos lo mismo. O sea, en cambio, solamente serían 6 conexiones, porque serían 3 filas y 3 columnas. Pero así sería, ¿no? Entonces, la forma más eficiente de hacer es un teclado cuadrado, porque por ejemplo podemos hacer un teclado rectangular, pero no va a ser tan eficiente porque, por ejemplo, si ponemos un teclado con 16 botones de 2x8, va a requerir de 10 conexiones. En cambio, en este de 4x4, que tiene los mismos botones, va a requerir solamente 8 conexiones. Ahora veamos cómo se aplica en Arduino. Muy bien, veamos el ejemplo en programa, o sea, para programarlo ya en Arduino.
Eh, este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo que se utiliza aquí sin librería. Vamos a nosotros crear la función que nos va a permitir leer el teclado numérico. Vemos que aquí pues estamos declarando pues variables de tiempo en periodo de milisegundos. Vamos a ver que tenemos columnas 4 y columnas 4 y filas 4, ¿no? Vamos a iniciar de cero en ambos casos. Tenemos la disposición como es esta y creamos pues esta función que es readKPad. Vamos a hacer un barrido de columnas desde 5 al 0 hasta el número de columnas, aumentando de 1 a 1. Y lo que vamos a hacer simplemente es poner una columna en low cuando nosotros hayamos detectado una entrada. Desde barrer todas las filas comprobando las pulsaciones, lo que vamos a hacer es simplemente pues poner en low cada una de las columnas. Bueno, vamos a ir leyendo cada una de las filas. Si la columna en la columna R es en low, significa que la pulsación es en esa fila que estamos contando y en esa columna. Entonces vamos a volver la columna a alta impedancia, es decir, vamos a regresarle su voltaje y la resolución. Luego esto lo vamos a inicializar en el voice setup. Bueno, esto es solamente la inicialización de todas las columnas en alta impedancia y las filas en pull-up. Y bueno, una vez que vamos a hacer eso, vamos a ponerlo en modo espera en el teclado y vamos a aplicar la función que hemos creado previamente. Y con esto ya tendríamos la función y ahora podemos utilizar esto en diferentes aplicaciones. Con la librería también existe la librería KPad en Arduino. Con esta librería totalmente se hace mucho más sencillo, simplemente tenemos que llamar a la función integrada de KPad, que es myKPad, y vamos a utilizar, pues, depende de la disposición de nuestro teclado, lo que se necesita, y eso nos generará para nosotros automáticamente. Eso sería todo sobre los teclados numéricos. ¿Listo?